Shabbat Shalom, aquí estamos nuevamente, amados hermanos, conectados con ustedes, transmitiendo desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón. Ya hemos revisado, ¿no es cierto?, semanas anteriores, Shabbat anteriores, todo lo que vendría siendo los dones ministeriales o las funciones, ¿no es cierto?, de los elementos que están en el cuerpo con respecto, ¿no es cierto?, a los 5 ministerios. Ya revisamos, ¿no es cierto?, los sentidos de la vista, vimos todos los sentidos, ¿no es cierto?, la vista, el olfato, el oído, el tacto o la piel en general, que es lo que conversábamos, ¿no es cierto?, y claramente el gusto. Y vimos que dentro de los ministerios que son del llamado del rey también están los falsos ministerios y que comprenden justamente los mismos 5 ministerios, los cuales los da a luz técnicamente Babilonia. Ahora, cuando estábamos hablando de eso y ya habíamos ministrado anteriormente lo que vendría siendo religión, hoy día vamos a justamente a ir perfilando e ir desmenuzando para tener cabal entendimiento en lo mayor posible, ¿no es cierto?, de lo que vendría trayendo y quién es el responsable de la formación de la religión. Entendiendo de que todas, y escuchen bien esto por favor, amados, todas las religiones son satánicas. Todas las religiones son del infierno, porque el Padre no estableció una religión, el Padre estableció un reino. Vuelvo a repetir, el Padre no estableció ninguna religión, ni el Mesías estableció ninguna religión, sino que vino a establecer el reino. El reino se estableció en Edén y lo perdió ¿quién? Adán, ¿no es cierto? Y nuevamente el rey Mashiach, Yahshua HaMashiach, trae nuevamente el reino, eso que implica las leyes que son establecidas acá abajo en la tierra para manifestación de la pureza, la santidad, la justicia, lo cual me lleva a caminar a imagen y semejanza al Padre, Bereshit 1:27, que fue justamente lo que perdimos en el instante de comer, no del árbol de la vida, sino que de comer del árbol del aprendizaje, del conocimiento del bien y del mal. Eso fue lo que la raza humana comió a través justamente de los representantes de la raza humana, ¿no es cierto?, Adán con Eva. Ahora, entendiendo eso, desde el árbol del conocimiento, del aprendizaje del conocimiento del bien y el mal, de ahí nace la religión, porque ahí ya tenemos a Babilonia en ese árbol y también ya tenemos a Grecia. Justamente es un árbol de conocimiento y justamente es Grecia lo que hace es eso, entregar conocimiento. A Grecia lo vamos a dejar por un momento esperando que sea expuesta, puesto que hoy día vamos a entrar justamente con Babilonia. Vamos a tomar el orden de las cosas y Babilonia claramente es la primera manifestación que tiene justamente en el origen en Bereshit capítulo 10. Ahí vamos a ver el origen, vamos a ir viendo paso a paso cómo se va desarrollando esta entidad espiritual, cuáles son los fundamentos, cuáles son los orígenes, quién fue el que la fundó, cuáles son los rasgos de quién la fundó. Todas esas cosas las vamos a revisar hoy día y vamos a ir viendo claramente cuáles son las doctrinas y cuáles son los establecimientos religiosos que ha establecido justamente este principado conocido como Babilonia. Lo que nosotros conocemos hoy día como religión es una nomenclatura greco-babilónica, donde está Grecia y Babilonia juntos y que los une la idolatría. Eso es para que ustedes vayan entendiendo de qué estamos hablando. Y ahora aquí justamente vamos a entrar a este episodio, por decirlo de alguna forma, mostrando claramente cómo opera esta cultura, por decirlo de alguna forma, religiosa greco-babilónica. Una de las cosas que tenemos que entender que Babilonia va a trabajar en el alma, porque la religión trabaja en el alma y Grecia también va a trabajar en el alma. Pero ustedes bien saben que el alma está compuesta en 3 secciones grandes. Uno viene siendo los pensamientos, ¿no es cierto? Y de ahí vienen todos los recuerdos, las memorias, etcétera, 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 la parte de la mente. Y la otra parte del alma vendría siendo las emociones, ¿no es cierto? Donde están los sentimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estas 2 cosas son las que me dan un total final a lo cual se le llama la voluntad. Es decir, cuando yo tengo una sumatoria entre mis pensamientos y mis emociones, tengo claramente una dirección.
tomo una decisión. Cuando sumo estos dos factores, las emociones y los pensamientos, voy a tomar una decisión. Estas dos son las que me dan a mí el empuje para hacer algo o para no hacer algo. Entonces, allí vemos justamente que estos dos elementos son muy responsables, absolutos, de la voluntad del hombre. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a ver cómo la religión, Grecia y Babilonia, están manipulando la voluntad del hombre, y vamos a ir viendo justamente paso a paso, como ya hemos dicho, cómo vamos a ir abriendo los ojos y entendiendo cómo opera este principado. Estoy haciendo esta como recuerdo, estamos renovando nuevamente esta enseñanza, puesto que la enseñamos ya hace un par de años atrás, ¿no es cierto?, cuando teníamos la escuela de embajadores. Hoy es necesario realmente volver a abrir los ojos frente a este tema, porque de estos dos principados, amados, escuchen bien esto, de estos dos principados es básico, escuchen bien esto, es básico ser liberado. Tiene que haber una renuncia personal y tiene que haber una liberación, porque claramente si seguimos nosotros siendo manipulados en nuestras almas a causa de estos dos principados, claramente todo lo que el reino nos tenga que entregar, todo lo que el reino nos va a enseñar, difícilmente va a poder ser aprovechado 100% en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque estos principados de tinieblas ponen velos, producen ceguera, hay muchas cosas, hay velos mágicos. Vamos a conocer todas esas cosas durante el transcurso de los próximos Shabbat, puesto que hoy día solamente vamos a hacer una pequeña introducción a lo que viene siendo justamente el Principado de Babilonia, y eventualmente vamos a ir desmascarando justamente las mentiras y las confusiones que lo ha establecido como una doctrina dentro de la iglesia. Voy a hacer un alcance. Algunas de las cosas que vamos a mencionar eventualmente en los próximos Shabbat ya hemos ministrado antiguamente a lo que nosotros nombramos como rompiendo los mitos religiosos. Si alguno de ustedes ya ha revisado esos episodios, se va a dar cuenta claramente que hay muchas cosas que hemos sido engañados, que nos han querido educar o nos han querido convencer tomando textos de la Escritura y justamente manipulándolo y colocándolo para que parezca que es justamente lo que debe de ocurrir. Bueno, los invito a que puedan entrar a nuestra página justamente y buscar bastante más abajo, rompiendo los mitos religiosos. Creo que son como cerca de 4 capítulos. Ahí se van a encontrar con una cantidad impresionante de cosas que hemos oído y que nunca han sido. ¿Por qué? Porque la Escritura dice lo contrario. Entonces, vamos a entrar de lleno hoy día. Vamos a irnos rápido a Génesis capítulo 10, a Bereshit capítulo 10, verso 6 en adelante. Y aquí vamos a empezar a conocer los orígenes y vamos a desmenuzar algunas cositas que están acá, claramente para profundizarlo un poco más, porque claramente sí que hay que llegar a tener un entendimiento con respecto a este tipo de cosas, ¿ya? Amados, entonces ya estamos claros que la religión está compuesta por Grecia y por Babilonia, y ambas trabajan en un área del alma, Grecia en la mente y Babilonia en las emociones. Y ambas claramente manipulan el alma del hombre para torcer la voluntad del hombre y que crea y haga justamente, escuchen bien esto, lo contrario a lo que está mandado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bereshit capítulo 10, verso 6 en adelante dice así: los hijos de Cam, recordemos que esto ya estamos entrando posterior al diluvio, estamos viendo la genealogía, ¿no es cierto?, de Sem, Cam y Jafet, ¿no es cierto?, los 3 hijos que tenía justamente Noé, o Noaj, que se dice en el hebreo. Ahora, acá en el capítulo 10, aparece en el verso 6 los hijos de Cam. Recordemos que Cam fue el que vio la desnudez de su padre cuando se le habían pasado un poquito el vino. ¿Se acuerdan ustedes que Noé quedó tendido, ¿no es cierto?, en su tienda desnudo, ¿no es cierto?, por exceso de vino, porque tomó mucho vino, se emborrachó y quedó tendido desnudo, y claramente Cam tuvo una mentalidad que no ameritaba a los hijos de Noé. Recordemos que Noé
fue la persona justa por la cual se salvó él y su familia en los tiempos, ¿no es cierto?, antes del diluvio, por causa de toda la degeneración que se había producido justamente en el primer mundo, que así lo llamamos. Desde Adán hasta Noé hablamos del primer mundo, y en ese primer mundo justamente totalmente todo se corrompió. ¿Por qué? Porque los hijos de la serpiente, recordemos las dos simientes, los hijos de la serpiente habían tomado dominio sobre el planeta, y los hijos de Elohim claramente buscaron la mayor vez posible, pero fueron muy seducidos por los hijos de las tinieblas, y finalmente se perdieron. Aquellos que justamente estaban para salvación murieron antes del diluvio. Recordemos que en ese tiempo las edades eran muy largas, puesto que recordemos que aún todavía habían vestigios, por decirlo así, o había todavía una parte dentro del diseño del hombre que apuntaba a la vida eterna, porque eso era lo que estaba diseñado originalmente. Y es por eso que duraban tantos años. No es ningún sentido figurado, no es nada, no es que es una teatralización, no, es una realidad. Los 200, los 400, los 500, los 600, los 900 años que aparecen registrados, sobre todo en el caso particular de Bereshit capítulo 5, donde vemos toda la genealogía en adelante de Adán, ahí encontramos justamente esas fechas son reales. Y ustedes se podrán dar cuenta que después justamente en Génesis capítulo 6, en Bereshit capítulo 6, ya vamos viendo que el Padre coloca un número de edad, un tiempo que el hombre va a estar sobre el planeta. ¿Por qué? Porque Él va a evitar que se siga multiplicando la maldad. Y es por lo mismo que ya no se iba a permitir que los años fueran de 600, 500, 800, 900 años. Tomando en cuenta una cosa, recordamos que un día para el Padre, un día espiritual, son 1000 años terrestres. Por lo tanto, Adán no alcanzó a vivir un día. Matusalem, que era el que más había vivido, tampoco alcanzó a vivir un día. Fueron casi un día entero a nivel espiritual. 900 y fracción, ¿no es cierto? Bueno, en este caso particular, vamos a ver ahora la genealogía de Cam, aquel que vio la desnudez de su padre. Y ahí ya estamos dándonos cuenta que hay un problema mental por causa de alguna iniquidad que claramente tiene que haber traído internamente Cam. Y miren los hijos de Cam, ¿ya? Cam tuvo a Cush, Mizraim. ¿Saben quién es Mizraim? Mizraim es Egipto, ¿ya? Mizraim, Fut y Canaán. Ahora, sí, Egipto y Canaán eran hermanos, para que se pueda entender. Estas dos naciones son hermanas. O sea, si ambos incluimos también a Cush y también incluimos a Fut, estos 4 hijos tenían una descendencia de iniquidad, de perversión sexual, sí. ¿Por qué lo pongo así? Para que vayamos entendiendo cómo se va dando esto. ¿Hay cosas que van fuera de la voluntad del Padre, están en perversión dentro de la genética de Cam? Sí. ¿Pero era hijo de Noé? Sí. Pero para atrás había iniquidad igual también, había transgresiones. Recordemos que también está claro que Noé no se iba a casar con cualquiera. Se casó dentro de los linajes claramente que estaban preestablecidos por el cielo. Pero aún así había desobediencia y ya se había torcido la genética espiritual perfecta justamente por causa de comer el árbol del conocimiento de la ciencia, del árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Ok? Entonces, seguimos. Verso 7. Y los hijos de Cush, es decir, los nietos de Cam a través de Cush, era Seba, Havila, Sabta, Rama y Sabteca. ¿Ya? Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Verso 8. Y Cush engendró a Nimrod. A ver, un momento, ¿cómo? Si me acaba de decir que Cush engendró a Seba, Havila, Sabat, Rama y Sabteca. Claramente, sí. Pero resulta que de estos 1, 2, 3, 4, 5 hijos, y dijo, y Sabteca, después apareció uno último más, que era justamente Nimrod, o sea, era el menor fuera de los 5 que ya habían nacido anteriormente. Es decir, si lo miramos esto como se podría ver una familia, era el menor, podría haber sido el regalón al que se le consentía todo y que el niño, y etcétera, 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 que muchas veces vemos ese error cometido en grandes familias. Lamentablemente parece que aquí sí ocurrió eso, porque observen lo siguiente. Y Cush, verso 8, Cush engendró a Nimrod, que es el último hijo. Eso quiere decir que Cush ya era de edad avanzada para cuando justamente tuvo a este niño. Observen, el nombre Nimrod, ¿saben lo que significa? Rebeldía.
o rebelión o rebelde, va todo en la misma línea. Rebeldía es el nombre de Nimrod, ¿ya? ¿Quién llegó a ser el primer poderoso en la tierra? Pero ¿saben lo que significa ser un poderoso en la tierra en esa época? Tirano. Tiranía. O sea, este jovencito, este niño, este ser, fue tan mimado en su momento y fue tan consentido, por decirlo de alguna manera, que claramente que lo que él quería se le daba, lo que él quería se le daba, y resulta que se acostumbró a estar exigiendo, pidiendo, y finalmente se formó algo dentro de él que ya venía genéticamente en el ámbito espiritual predestinado que así fuera, preasignado, por decirlo de alguna manera, no existe la predestinación, preasignado, y tenemos justamente este tema. Vamos a leer el verso completo para que vayamos entendiendo todo. Cuya engendró a Nimrod, que significa rebeldía, quien llegó a ser el primer tirano en la tierra, para que se pueda entender. Este fue vigoroso cazador delante del Eterno. ¿Qué significa estar delante del Eterno? Estar en contra. O sea, la rebeldía podrá ser una persona que se sujeta a la autoridad. Claramente que no. Por lo tanto, está más que claro que este tema de ser justamente un vigoroso cazador delante del Padre, delante del Eterno, delante de Yahweh, era claramente que estaba en contra de la voluntad de Yahweh. ¿Eso qué quiere decir? Recordemos que ya Noé había recibido la segunda Torá, a lo que nosotros conocemos como los 7 mandamientos, los 7 mitzvot, ¿no es cierto? Las 7 leyes de Noé. Bueno, claramente él no estaría justamente de su abuelo, no estaba justamente cumpliendo con Torá. Entonces, claramente aquí había algo que estaba en contra de las leyes del Eterno. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Si nos damos cuenta, ¿cuáles son las características de la fundación de todas estas ciudades? Y en particular, claramente, que lo que vamos a revisar hoy día va a ser Babel, ¿no es cierto? Hay 3 componentes que nosotros nos damos cuenta. Fíjense, el nombre de su fundador es rebeldía. Luego es un tirano. Y claramente es una persona que está en oposición a la Torá, en oposición a la voluntad del Padre. ¿Eso qué quiere decir? Que estas ciudades, en particular Babel, fue construida justamente en rebeldía, en tiranía y en contra del Padre, en contra de la voluntad del Padre. Entonces, cuando empezamos a entender que estos son los fundamentos, estos son los pilares, por decirlo de alguna manera, que fundan la ciudad, particularmente de Babel, vamos a ver que justamente qué es lo que pasa a continuación. Sigamos en Génesis, vamos a dar vuelta a la hojita. En Génesis capítulo 11, Bereshit capítulo 11, verso 4, vamos a seguir viendo justamente el desarrollo de todo este sistema, ¿ya? Miren lo siguiente. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad, ¿no es cierto? Hay que entender que cada ciudad sí o sí obedecía a leyes preestablecidas claramente por quién, por su dueño en este caso particular o por su fundador, por quien era la cabeza justamente de la construcción, ¿no es cierto? Hay leyes dentro de esta ciudad. Y una torre, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió el Eterno para ver la ciudad y la torre que edificaba a los hijos de los hombres, y dijo el Eterno: he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han empezado a hacer. Verso 7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así que los esparció el Eterno desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Yahweh el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de que el Padre bajó a ver la construcción y claramente ellos querían hacerse un nombre, se querían hacer conocidos, iban a hacer una torre lo más alto posible para poder llegar al cielo. Miren, vuelvo a leer acá el verso 4. Dijeron: edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Aquí hay 2 cosas que vamos a revisar eventualmente, que son estos dos puntos. Justamente el cielo y un nombre. Eso lo vamos a revisar luego. Vamos a definir claramente lo que vendría siendo el tema de
¿qué significa Babel? ¿Qué es confusión? ¿Cuáles serían los sinónimos que acompañan justamente a esta entidad? Porque usted va a empezar a reconocer estas cosas no quizás solamente en un ámbito eclesiástico. Es muy posible que usted lo pueda reconocer a nivel laboral, a nivel familiar. O sea, hay algo que está pasando ahí. Hay que entender que este principado que está hoy dentro, claramente, dentro de las congregaciones, no aplica solamente ahí, puesto que estos principados son del mundo. ¿Se puede entender? Son del mundo. Pero están infiltrados y han torcido las escrituras y hoy día se disfrazan de verdad, pero son religión y están dentro de las congregaciones. Pero eso no quiere decir que no se manifiesten en otro lugar, se manifiestan en todo el planeta, en todo lugar. Miren lo que pasa con Babel. ¿Cuáles vendrían siendo como los sinónimos, por decirlo de alguna forma, de Babel? Claramente, lo primero que todo es confusión, desorden, ambigüedad, imprecisión, equívoco, doble sentido, anarquía, caos, lío, embrollo, desorganización, indisciplina, desconcierto, desarreglo, tinieblas. Hay que entender que las cosas cuando están desordenadas, ¿hay tinieblas o no hay tinieblas? ¿Acaso no estaba la tierra desordenada y vacía y las tinieblas estaban? Hay que entender que la palabra tinieblas no necesariamente significa pecado. Básicamente significa desorden, caos, donde no hay un orden. ¿Por qué? Porque no hay luz. Cuando viene la luz, todo entra en un orden, pero cuando hay tinieblas hay un desorden, confusiones, etcétera, lo que acabamos justamente de ver. Ahora, aquí les quiero mostrar. Babilonia siempre va a buscar el cielo arriba, porque para ella su vista, claramente que no es espiritual, es carnal, el cielo es arriba. O sea, cuando la persona se muera, nos vamos al cielo. Nos vamos al reino celestial cuando estemos muertos. Eso es lo que dice la religión babilónica, o la religión en sí misma. Entonces, ahí se pueden dar cuenta que ella busca el cielo arriba y es muy difícil que ella pueda ver el reino aquí abajo en la tierra, ¿no es cierto? De hecho, claramente es una persona que la religión no permite que nazcan de nuevo porque les hace creer que ya lo vivieron o que ya lo hicieron. Con una supuestamente confesión, con una supuestamente oración, ya estamos listos, usted ya nació de nuevo, etc. Y resulta que esa persona ni siquiera ha tenido un atisbo de arrepentimiento, ni siquiera se le ven cambios en su vida. De hecho, sigue exactamente igual. La diferencia es que ahora se cambió de religión, ya no es X cosa, ahora es cristiano evangélico o es lo que sea, como se llame el ámbito religioso en el cual está. ¿Se puede entender? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si ella está mirando justamente las cosas celestiales, pero allá, y no las quiere traer acá abajo, claramente, porque su mentalidad no da para eso, porque es religión. La religión jamás nunca va a decir la verdad. Siempre va a llevarlo todo a confusión. ¿Por qué? Porque Babilonia se encarga de eso. Ahora, obviamente es imposible que puedan experimentar Juan 3.3. ¿Qué es lo que dijo nuestro Mashiach, ¿no es cierto? En Yohanan 3.3, ¿no es cierto? Tienes que nacer de nuevo para ver el reino. Ver el reino. Entonces, no lo pueden ver. Es imposible que lo puedan ver. Menos entrar, que es viendo justamente Juan 3.5. Menos entrar. No lo pueden ver, porque ni siquiera han nacido de nuevo. ¿Se fijan? Entonces, por eso las cosas espirituales es imposible que las puedan comprender. ¿Por qué? Porque siguen siendo carnales. De hecho, jamás nunca se arrepintieron. ¿Por qué? Eligieron, ven a Jesús. Eso fue lo que le predicaron. Nunca eligieron, arrepiéntete de tus pecados. El Mesías vino a eso. No, porque no es comercial. La persona se va a ir porque se va a sentir ofendida. Es eso justo porque son las emociones, la carne. ¿Por qué? Porque resulta que la palabra que se está soltando tiene claramente un emisor y muchas veces, lamentablemente, estamos viendo que son emisores carnales, lo cual claramente le interesa que la persona esté en la congregación para tener la congregación más grande, pero no necesariamente para que la persona entre al conocimiento de la verdad, transforme su vida y él sea un transformador de vidas, a lo que nosotros conocemos, como la Escritura lo dice, discípulo de Mashiach. Un grupo de creyentes a Satanás le da lo mismo, un grupo de discípulos, el infierno tiembla. Esa es la gran diferencia. Entonces, de hecho, acá en Mateo 23:13 vamos a ver cómo Mashiach justamente enfrenta al sistema religioso de la época. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente nos estaban enseñando Torá. ¿Y qué es lo que estaban enseñando? Mandamientos de hombre.
que hasta hoy se sigue haciendo en Israel y se conoce como Talmud. Esto ya lo habíamos revisado. Usted, por favor, busque los videos donde justamente enseñamos lo que viene siendo el Talmud y la Torá, la contraposición de qué significa esto, porque el Talmud son los mandamientos de hombres que ya existían en esa época cuando Mashiach se manifestó. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? En los religiosos del pasado, miren lo que dice acá, en Mateo 23:13. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. O sea, no están enseñando Torá, están enseñando mandamientos de hombres, están enseñando lo que ustedes filosóficamente están entendiendo muy eruditamente, etcétera, etcétera, porque se pueden dar cuenta ustedes también de que el paso de Grecia, que también los invito a que puedan revisar ese video, el paso de Grecia por Israel, de ahí vienen todas estas formas distintas de pensar. Entonces, claramente ellos se sentían muy cultos al tener toda esta filosofía, ¿no es cierto?, escritural y toda la forma en que ellos consideraban que así debería haber sido o cómo supuestamente el Eterno pensó. Hay que entender una cosa, hay que respetar claramente las canas, dice la Torá, ¿no es cierto? Pero resulta que una persona que no tiene el Ruach HaKodesh podrá tener justamente discernimiento y revelación de la Escritura, de la Torá, del Tanaj. Difícil. Sin embargo, yo no discuto que hay cosas que son muy interesantes dentro del ámbito rabínico, pero ocurre lo siguiente, ellos no han nacido de nuevo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay dentro de ellos? Una mezcla. Sí. ¿Hay religión dentro de ellos? Sí. Porque ellos fueron también deportados a Babilonia, ¿o no? ¿Acaso no fue Nabucodonosor fue el que destruyó Jerusalén y el templo en su época? Claramente. Entonces la contaminación babilónica ya estaba dentro de ellos. Solamente faltaba la otra parte de la parte religiosa, que era Grecia. Y eso ya se había cumplido cuando justamente Mashiach ya había llegado. Entonces, ¿tenían a Grecia y Babilonia dentro de ellos? Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá se pueden dar cuenta, dice, más hay vosotros escribas y fariseos hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que viene siendo la Torá, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Claramente, las personas que querían aprender Torá, sí la Torá, pero esto significa, y nos vamos con los significados, con la interpretación, con lo que pensó el rabino no sé cuánto, el sabio no sé cuánto, y resulta que la escritura quedó debajo del polvo, y el resto que quedó encima justamente eran los mandamientos de hombres, su filosofía, su forma de pensar. Bueno, hoy día, menos sofisticado, eso está a lo que nosotros conocemos como iglesia. Eso existe hoy día también. Encontramos mucho mandamiento de hombre, y eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Una de las cosas que Babilonia va a hacer es producir, por decirlo de alguna forma, un mundo paralelo a la realidad. Claramente, un mundo paralelo. Porque la Escritura dice una cosa, pero la interpretación de eso implica otra cosa que lo establecen como doctrina. Entonces, ¿qué es lo que hace? Crea una falsa realidad del reino. Y claramente el reino es arriba, no acá abajo. No. Porque cuando usted se muera, usted se va al reino de los cielos. A ver, que yo sepa, Mashiach dijo, venga tu reino. No dijo, vamos a tu reino. ¿Por qué? Porque el reino se estableció acá abajo en la tierra y Adán lo perdió. ¿Qué es lo que había que hacer? Restaurar el reino para gobernar sobre todo el planeta. Pero la religión nunca va a decir eso porque ni siquiera lo entiende. Amados, ni siquiera entiende qué fue lo que ocurrió en Bereshit. Ni siquiera entiende lo que pasó en Génesis. Sí, pecado original, etcétera, etcétera, etcétera. Doctrinas religiosas que vienen ancestralmente, estamos hablando de cerca de 2000 años. Estamos hablando del ámbito católico. Amados, esto es más delicado de lo que usted se puede imaginar. ¿Y está vigente hoy día? Sí. ¿Hay que salir de ahí? Sí. No por casualidad en el libro de Jeremías y también te aparece justamente en el libro de Apocalipsis, salir de ahí, pueblo mío. Salgan de Babilonia para que no sean partícipes de sus pecados y de, ¿qué va a ser? De su castigo, de las consecuencias de andar en pecado. ¿Por qué? Porque claramente van a distorsionar todas las cosas. Seguimos. Otra de las cosas, ya vimos que ellos ven el cielo arriba, no lo ven acá abajo en medio de nosotros, imposible que no lo pueden ver, son ciegos espirituales. Y lo otro está que les gusta mucho a Babilonia levantarse un nombre. ¿Qué fue lo que dijeron? Hagamos una ciudad y una torre y hagámonos un nombre. Claramente, ¿para qué? Para tener esa etiqueta, porque recordemos una cosa, una de las cosas que no tiene Babilonia y la religión es identidad.
Entonces, para poder suplir la identidad, ¿por qué? Porque ellos no están bajo la cobertura, para que puedan ustedes entenderlo, no están bajo la autoridad del Padre, sino que están bajo la autoridad religiosa, por lo tanto necesitan una etiqueta que va a reemplazar a la identidad. Cuando yo sé quién soy, si me dicen hermano, me dicen pastor, me dicen profeta, como me digan, no, para mí no es tema, porque yo sé quién soy, yo sé cuál es mi función y cuál es el rol acá abajo en el planeta para mí. Porque yo eso ya lo tengo claro. Eso habla de identidad. ¿Por qué? Porque soy hijo. Y el padre, recordemos esto, los padres, todos los padres del planeta fueron diseñados para establecer identidad en sus hijos. Por eso es tan complicado cuando hay familias disfuncionales, cuando no está el padre presente, por mucho que esté el padre en la casa, pero no está presente, cuando mayor razón cuando el padre no está en casa. Porque la madre no puede suplir la identidad de los hijos porque ella no fue diseñada para eso. Ella fue diseñada para otro rol, el cual el padre tampoco lo puede suplir. Físicamente pueden llegar finanzas, puede llegar ropa, puede llegar comida, pero lo que se imparte como esposo o como varón o como esposa, como mujer, eso es intransferible porque son únicos. Fue establecido de esa forma. Por eso ustedes podrán darse cuenta claramente que también dentro del ámbito mundano o satánico, si lo queremos llamar así, ¿no es cierto? El tema de la homosexualidad o del lesbianismo claramente es un totalmente antidiseño y no hay forma por ningún lugar donde eso pueda prosperar de ninguna manera. Porque son dos cosas, a ver, estamos hablando de dos cosas que son iguales, las cuales no son compatibles. Las cosas son compatibles cuando son distintas, porque son complementarias. Dos cosas iguales no se van a complementar, porque son iguales. Por eso el padre hizo una ayuda idónea para el varón que tenía que ser distinto a él, claramente, ¿por qué? Porque tenía que ser un complemento. No hizo otro hombre al lado, o no creó una mujer y creó otra mujer, no. Hizo un varón y una mujer. Así está establecido y universalmente es así, porque dos potros o dos yeguas no pueden dar a luz nada. Tiene que haber un potro, un caballo, ¿no es cierto? Y tiene que haber una hembra, una yegua. Y así con todos los animales, o sea, es cosa de mirar afuera. Entonces, ahí se pueden dar cuenta ustedes, las personas, cómo están a nivel mundano, ¿no es cierto? Están siendo confundidas en su forma de pensar, en sus mentes, y eso los turba finalmente. Y una cosa que les quiero comentar, los demonios hablan en primera persona para hacer creer a la persona que son sus pensamientos. Ellos hablan en primera persona, no hablan como una voz externa, no. Ellos saben muy bien cómo engañar, llevan siglos haciéndolo, y por lo tanto ellos ya saben que si hablan en primera persona, la persona nunca va a discernir si son sus pensamientos o es una voz demoníaca la que está hablando dentro. Ese es otro tema que vamos a ver más adelante. Bueno, a ellos les gusta hacerse un nombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como le colocan una etiqueta, la etiqueta es lo que ellos van a querer mostrar. A ver, voy a dar un ejemplo, ¿ya? Supongamos que viene una persona, ¿no es cierto?, de otra congregación o de otra nación inclusive, entonces lo van a presentar en la congregación y resulta que finalmente no es el pastor tanto, no. Esta persona se pone una etiqueta porque eso es lo que le da el estatus, porque Babilonia funciona de esa forma, se hace un nombre y lo más grande posible para poder destacarse en altura, tal como la torre, ¿no es cierto?, frente al resto de las personas. Entonces se va a llamar apóstol presidente de la Asamblea Latinoamericana de Iglesias Apostólicas Unidas por Cristo, por decirlo algo. No sé si me faltó algún nombre que colocar. Se dan cuenta, cosas como esas son exageradas. Y congregaciones que son muy pequeñas se colocan iglesias apostólicas a las naciones. Yo entiendo el ámbito profético, pero seamos reales, seamos auténticos. Ahora, obviamente, una persona que está dentro del ámbito religioso, es imposible que pueda entender esto. ¿Por qué? Porque considera que se está desvalorando de lo que el Señor ha puesto en mí. Amado, el Señor se va a encargar de hacerte público, el Señor se va a encargar de exponerte a la luz si es que estás haciendo la voluntad de Él. Él te va a hacer famoso. Él se va a encargar de hacerlo así. ¿Por qué? Porque lo que esa persona lleva es llevar el reino. Es llevar justamente ser un transportador de justicia, un transportador de santidad, un transportador de señales, milagros y prodigios. ¿Por qué? Por causa de su santidad y su justicia. ¿Por qué? Porque anda en Torá.
Amados, ¿se pueden dar cuenta que esto va más allá de solamente un decir, la religión? No, esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque muchos han creído durante 2000 años que estamos muy bien a nivel de congregación, a nivel de iglesia, entre comillas, que bien sabemos que no es la palabra iglesia, sino que es asamblea. Entonces, ahí se pueden dar cuenta, les estoy dando solamente un ejemplo para que ustedes puedan darse cuenta lo importante que es para Babilonia el nombre. Un nombre bien rimbombante y hoy día, como hay tecnología, le ponen un montón de fondos, de cosas así para verse mucho más llamativo, atractivo. O sea, la pregunta es la siguiente, ¿hay que vender un llamado ministerial? ¿Hay que hacer eso? Yo digo una cosa, ese tipo de marketing está bien para el mundo, para un negocio, para una empresa. Siendo que aún así, siendo hermano, que tengo una empresa que es bien llamativa, amén. Pero es una empresa, es algo del mundo. Son cosas que son terrenales. Las cosas celestiales no funcionan así. Yo no sé, si ustedes hubieran ido a Israel del primer siglo, jamás hubieran encontrado algo así. Ustedes sabían, si usted había recibido a Mashiach, usted se había arrepentido y había cambiado su vida, va a saber al tiro dónde se congregan los hermanos. Los van a llevar para allá. ¿Usted cree que había algún letrero o alguna señal de internet? Nada, amado. Tenemos que entender que la palabra del Padre, como bien dijo Rab Shaul, no está encarcelada, está libre. Uno podrá estar encarcelado, uno podrá haber estado, ¿no es cierto?, en las cuatro paredes, por decirlo de alguna forma, en la época de la pandemia, pero la palabra no va a quedar encarcelada. Seguimos transmitiendo, se siguió enseñando y muchos hicieron exactamente lo mismo, ¿no? Hasta hoy día, y lo seguimos haciendo ahora. Entonces, la etiqueta de Babilonia va a reemplazar la identidad. Recordemos que la religión no puede establecer identidad, pero el Padre, los que están en el reino sí tienen identidad y saben para qué fueron llamados, saben cuál es la función que tienen, saben cuáles son sus dones, saben que tienen que madurar muchos de ellos, otros ya los tienen operativos, ya lo saben. ¿Por qué? Porque están ocupados y preocupados claramente de lo que el Padre quiere hacer con uno. No son de medio tiempo, no, están de tiempo completo en su espíritu. A algunos quizás todavía falta el proceso, ¿no es cierto?, para que se puedan desconectar del ámbito natural, ¿no es cierto?, y conectarse 100% a los negocios del Padre, dejar los negocios del mundo, ¿no es cierto?, y entrar a los negocios del Padre en forma oficial. Pero todos nosotros necesitamos un proceso de maduración, porque la fe también necesita ser madurada. La fe que yo tenía hace 5 años atrás, 8, 10, 15 años atrás, no es la misma fe que tengo hoy día. Ahora, si usted se evalúa y ve efectivamente que como que no hay mucho cambio, preocúpese, porque eso no es natural, no es normal. Yo no conozco a nadie que nazca en este planeta, a no ser que venga con una atrofiación o con algún tema genético, que no vaya a crecer como corresponde. Tiene que crecer y tomar la altura del diseño oficial que él tiene. En el caso espiritual es exactamente igual. Entonces, la identidad es reemplazada ¿por qué? Por la etiqueta. Porque claramente Babilonia técnicamente roba la identidad porque ella se hace pasar como si le están dando la identidad y eso es mentira, es falso. Ahora, una de las cosas que vamos a revisar ahora para ir un poco, porque son muchos los temas que aborda Babilonia, y uno de los temas que hoy día vamos a tocar, aparte de lo que ya hemos ministrado, es con respecto al retorno del rey. ¿Qué es lo que Babilonia dice con respecto al retorno del rey? Vamos a ver que, si yo pregunto a cualquier hermano, ¿qué pasa cuando venga el Señor a buscarnos? ¿Qué va a decir? Sí, ahí se acaba todo. Listo, nos vamos a descansar, ya lo hicimos, estamos vivos para ser alzados, rescatados, raptados, como todas las formas que nosotros ya conocemos, ¿no es cierto? Y listo, y nos vamos a descansar y, por decirlo de alguna forma, vacaciones eternas. Eso es lo que la religión ha hecho creer a todas las personas, pero bien sabemos que no es así. Y eso lo dice, la misma escritura lo dice claramente. Y lo otro más aún, que una de las cosas que sí hemos oído, yo creo que muchas veces, que no, la iglesia no va a ver al anticristo, el antimashiach. No lo va a ver, no, nos vamos antes, qué sé yo. No. Así que no se preocupe, usted tenga listo su maletita y nos vamos. Que yo sepa, las cartas dicen otra cosa. Entonces la pregunta es que ¿cómo puede ser tan descarada la gente para mentir a tal nivel cuando la Escritura dice lo contrario? Y eso es lo que justamente vamos a revisar ahora, este tema, el retorno del rey. Y nos vamos a ir a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, para que ustedes mismos con sus propios ojos puedan ver lo que Rab Shaul
habla con respecto a este tema. Y hay señales sumamente claras porque también el Señor viene en cualquier momento, no viene en cualquier momento, hay señales. Una pregunta, si los que están viendo esta transmisión, alguno de ustedes es casado, ¿acaso no sabía su novia o su esposa cuando usted se iba a casar con ella, a la hora que iba a llegar y todo? ¿O llegó en cualquier momento y ella no estaba arreglada? ¿Se puede entender eso? En el mundo espiritual, ese orden natural, humano que nosotros hemos tenido, con mayor razón en el reino. Hay señales que anteceden la llegada del esposo a buscar a su esposa, porque la esposa acá abajo se casó, no se casa arriba, que también es otra cosa que vamos a ver más adelante, la Escritura dice claramente eso. Ahora, aquí vamos a ver en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 en adelante, miren lo que Rab Shaul, en este caso Pablo, ¿no es cierto?, nos está diciendo con respecto a este tema. Pero con respecto a la venida de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Por qué? Porque ya Rab Shaul había ministrado Torah y había mostrado proféticamente todas las cosas que habrían de ocurrir. Entonces, si está diciendo esto en esta carta, porque claramente ya algunos habían llegado a trastornar la forma de pensar de esa congregación en su época. O sea, ya habían llegado infiltrados de las tinieblas, hijos de la serpiente, a torcer justamente la Torah, la Escritura, el Tanaj. Vuelvo al verso 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, que podría ser babilónico, ¿no es cierto? Ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Adón está cerca. Verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Se dan cuenta? Engañe. Que nadie les engañe, que nadie los confunda. ¿Por qué? Porque claramente hay un espíritu babilónico que está detrás de todo este tema. ¿Para qué? Para hacer creer cosas que no existen. No, que aquí, que acá. Nada. Miren lo que dice Pablo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, claramente, Mashiach, el Adón, ¿no es cierto?, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el anti-Mashiach o el anticristo. Entonces, la pregunta, ¿de dónde sacan de que nosotros no vamos a ver la asamblea, o en la mal llamada iglesia, la asamblea no va a enfrentarse al anti-Mashiach o al anticristo? Como se dice en griego. ¿Dónde dicen que no? Aquí dice claramente que sí. Vuelvo a repetir. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Adón sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. O sea, aquí ya vemos dos cosas, ¿ya? Y el hijo de perdición, o sea, el antimasías, el cual se opone y se levanta contra, o sea, va a producir conflicto contra todo lo que se llama Dios en minúscula. Si usted tiene Reina Valera, le va a aparecer lo más probable que en mayúscula. Está mal escrito, como ya hemos mostrado, para variar. No, es con minúscula. Cualquier cosa que se llame Dios o sea objeto de culto, cualquier cosa. O sea, aquí no hay Hare Krishna, aquí no hay nada. Él se va a poner a todo. ¿Por qué? Tanto que se sienta en el templo de Yahweh como Elohim, haciéndose pasar por Elohim. La pregunta es la siguiente: ¿en qué templo? Si no está el templo fue destruido en el año 70 por los romanos. ¿Quién le dice a usted que eso no se va a reconstruir de aquí a un tiempo más? Sí. ¿Hay un tercer templo? Sí. Porque si no hay un tercer templo, esta palabra profética que la está entregando en este instante Rab Shaul no se cumpliría. Ahora pregunta, ¿de dónde saca Rab Shaul esto? Porque está escrito en el libro de Daniel. Sí, en el libro de Daniel está escrito esto. Y como él es un rabino, es un maestro de la Torah, ¿qué es lo que enseña? Es la Torah y el Tanaj, mostrando y enseñando todas las escrituras a todas las congregaciones. Entonces usted podrá darse cuenta que dónde está escrito o cómo es posible que se puedan hablar cosas que están escritas, ¿no es cierto?, cuando supuestamente eso ya no existe para nosotros. Bueno, la asamblea mesiánica del primer siglo claramente, sola y exclusivamente, estudió y conoció a profundidad claramente el Tanaj y la Torah, pero ahora con algo muy, muy distinto. ¿Por qué? Porque estaba el Ruach HaKodesh para que justamente pudiesen comprender y entender la profundidad de la sabiduría que está escondida justamente para quienes le aman en las Escrituras. Ahora, ¿qué no estamos viviendo en este tiempo? Claramente, ya lo hemos ministrado en algún instante, la palabra profética de Pedro.
En capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 21, dice claramente que el Señor va a ser retenido en los cielos hasta la restauración de todas las cosas. Estoy acortando un poco el versículo. Pero es la restauración de todas las cosas. Y eso que tiene que restaurarse primeramente es la Torá. Y eso implica Shabbat y todo lo que incluye la Torá. Entonces, aquí lo que estamos viendo claramente que Pablo está dejando claro que cosas que están sumamente ordenadas. Hay, primeramente, una apostasía, tiene que manifestarse el anti-Mashiach de todas maneras, y tanto así que tiene que haber un tercer templo en el cual el anti-Mashiach se va a hacer pasar por Elohim y se va a sentar en el lugar santísimo, para que se pueda entender. Entonces, esas tres señales son las que nosotros tenemos que tener claro que van a anteceder la venida de Mashiach, pero sumando claramente la restauración de todas las cosas, que viene siendo justamente la palabra profética de Pedro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 21. Ahora, todas estas cosas tienen que estar justamente en un mismo sentir. Hay un tiempo para que todas estas cosas se vayan colocando una tras otra y se vayan enlazando para que se cumplan los tiempos finales. Ahora, esto es algo extraordinario que nosotros ya estamos dándonos cuenta, porque sí existe en el planeta hoy una restauración que se está viendo que va en alza, que corresponde a primeramente volvernos a nuestras raíces hebreas, al cambio de mentalidad de Medio Oriente y dejar la mentalidad occidental, la cual ha contaminado justamente tanto a muchos creyentes y a muchos discípulos también. ¿Puesto qué? Porque este tiempo, el que estamos viendo ahora, es el profetizado por Pedro. No era antes. Si nosotros miramos para atrás, ¿de dónde estamos volviendo nosotros justamente a casa? No estamos, hace 40, 20 años atrás no se veía eso, pero en los últimos tiempos, estos últimos años, se está viendo justamente un despertar, un entendimiento, un soplo nuevo del Ruach HaKodesh, trayéndonos justamente mayor cantidad de luz a las Escrituras. ¿Para qué? Para hacer lo que debemos de hacer y no hacer lo que nosotros pensamos que debemos de hacer. Una cosa muy distinta es pensar que uno está haciendo lo que corresponde, y otra cosa es saber qué está haciendo. ¿Por qué? Porque tiene el mapa. Esto ya lo hemos ministrado. Nuestro mapa viene siendo las Escrituras, pero tienen que ser reveladas a nosotros por causa del Ruach HaKodesh. Y esa persona que tiene el Ruach HaKodesh, digamos, activo en él, es porque claramente de corazón se arrepintió. Y hubo una conversión al Eterno, una conversión al Padre y a Mashiach de corazón. Y hay frutos de eso. Hay frutos de eso y hay hambre. Y el punto está que va a traer claramente una transformación, porque la Escritura la va a empezar a hablar. ¿Por qué? Porque va a ser el soplo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo en su espíritu, lo cual va a haber un entendimiento de lo que está escrito. Y es por eso que estamos hoy día trayendo claramente de nuevo este mensaje, para que vayamos abriendo más los ojos, porque este soplo ya lo tuvimos nosotros un tiempo atrás y nosotros lo entendemos, pero bien sabemos que hay muchos que se están conectando en este último tiempo con nosotros, y es necesario que por favor lo puedan tener sumamente claro. Ahora, esto, como bien dijimos, Rav Shaul lo tiene que haber sacado de alguna parte. Ya se los dije, del libro de Daniel. Y vamos a irnos. Vamos a ver qué es lo que dice en los dos pasajes que Rav Shaul concentra en lo que acabamos de ver nosotros acá en la carta a los tesalonicenses, en Daniel capítulo 7 y en el capítulo 11. Vamos a irnos al capítulo 7 para que veamos aquí claramente lo que está profetizado con respecto al anti-Mashiach. Ahora, quiero hacer un alcance importante. Muchas profecías son de dos tiempos. ¿Cómo es eso? Sí, porque nosotros bien conocemos que una profecía es algo que va a ocurrir en un futuro, ¿no es cierto? Y está considerado como que va a ocurrir una sola vez. En este caso particular estamos viendo una profecía doble, una profecía que tiene dos tiempos, uno que ya ocurrió y uno que está por ocurrir. ¿Por qué? Porque lo que está profetizado acá en Daniel capítulo 7 y capítulo 11 obedece a dos profecías que van a repetirse exactamente igual. O sea, la misma profecía en dos tiempos distintos. Y ambas, ¿por qué les estoy mostrando que son la misma profecía en dos tiempos distintos? Porque lo que estamos viendo acá, que está profetizado, era antes que se manifestara justamente el imperio griego. ¿Qué tiene que ver eso? Porque Antíoco Epífanes viene siendo justamente el personaje que aparece acá en esta escritura. Pero este Antíoco Epífanes justamente es un reflejo, una marcha blanca, una copia para ver cómo funciona, porque así lo hace el infierno, del anti-Mashiach. Entonces, entendiendo que esto ya lo vivió Israel, también nos entendemos que se va a volver a manifestar, porque curiosamente, si volvemos a repetir esto,
Rav Shaul está hablando de estas profecías que la está uniendo en una sola profecía, como ustedes ven acá, que vemos estos tres señales: apostasía, manifestación del anti-Mashiach, y claramente tiene que haber un tercer templo. Aquí hay cosas que, ¿cómo es posible? Porque tienen que ocurrir. Entonces, vámonos rápido. Capítulo 7 de Daniel, en el verso 25, miren lo que dice acá. Dice así: y dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Aquí estamos hablando que quién va a ser el anti-Mashiach. Entonces yo leo así: y el anti-Mashiach hablará palabras contra el Altísimo, y a los Kadoshim del Altísimo quebrantarán. ¿Quiénes son los Kadoshim? Los Kadoshim, recuerden que son los santos. La palabra Kadosh es santo, Kadoshim, santos. Los santos del Altísimo. ¿Y quiénes son los santos del Altísimo? Los que fueron lavados por la sangre. En el antiguo pacto eran los que caminaban en Torah. Vuelvo a leer. Y a los Kadoshim del Altísimo quebrantará. O sea, aquí la cosa no va a ser así nomás. Aquí hay un tema. Y pensará en cambiar los tiempos y la Torá. Miren. De hecho, si nosotros vemos que si este es el espíritu del anti-Mashiach, ya lo estamos viendo justamente con lo que hizo con el Imperio Romano y lo que hizo con Constantino, el cual estableció el Día Venerable del Dios Sol con un edicto imperial, ¿no es cierto?, para todo el Imperio Romano conquistado en la época, estableciendo como el Día Venerable del Dios Sol, el día domingo, y es el día de descanso. Mandamiento de hombre, claramente, uno, y segundo, ahí tenemos justamente una torcedura, un cambio de la Torá, el cambio de los tiempos. ¿Por qué? Porque el tiempo era Shabbat, no domingo. Y resulta que lo transporta al domingo. Y muchos siguen creyendo en eso. Por favor, revise el capítulo de El origen del cristianismo. Ahí va a tener mucha más información todavía. Entonces, vuelvo a repetir esto. Y el anti-Mashiach hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo, a los Kadoshim del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la Torá, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, o sea, 3 años y medio. ¿Eso es alguna novedad? Quizás muchos han estudiado esto en otras áreas, pero aquí está hablando claramente de que va a haber una persecución y va a haber un quebrantamiento de la asamblea mesiánica a nivel global durante 3 años y medio por causa del anti-Mashiach. Entonces, ¿la asamblea mesiánica va a experimentar la persecución directa del anti-Mashiach? Sí. ¿Somos rescatados antes? No. Aquí dice claramente. Ahora, sigamos al capítulo 11. Unas hojas más para adelante. Daniel capítulo 11, verso 30. Daniel capítulo 11, verso 30. Miren lo que dice acá. Porque vendrán contra él. ¿Contra quién? Contra el anti-Mashiach, ¿ya? Naves de Kitim. ¿Saben dónde está Kitim? Kitim es Chipre, que está al norte de Israel, sobre el Líbano. Ahí es la isla de Chipre, que están todas las esquinitas ahí arriba, en el mar Mediterráneo. Esa es Kitim, ¿ya? Dice ahí, porque vendrán contra él, contra el anti-Mashiach, ¿no es cierto?, naves de Chipre, para que se pueda entender. Y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto Kadosh, contra el pacto santo. ¿Y quiénes son los que pertenecen al pacto santo? La asamblea mesiánica. La asamblea se va a volver contra ella y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto Kadosh, con que los que abandonen el pacto santo. Aquí no está hablando de los apóstatas, por supuesto que sí, van a abandonar el pacto. Van a apostatar. Mire, por eso Pablo está sumamente claro con lo que está diciendo. Y efectivamente eso va a ocurrir nuevamente, una profecía que tiene doble tiempo. Miren. Y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto Kadosh, los apóstatas, los que abandonen el pacto santo, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Es justamente lo que está diciendo Pablo con respecto al tercer templo. ¿Se fijan? Ya. Y quitarán el continuo sacrificio que ya se va a tener que reiniciar, ¿no es cierto? Y pondrán la abominación desoladora. ¿Será la imagen de la bestia? ¿Se dan cuenta, amados, que estas cosas van a tener que ocurrir y todos nosotros vamos a estar ahí para verlo? Claramente esto no es mañana. ¿Ah? Lo más probable es que quizás nosotros no estemos. ¿Ah? Pero esto, le damos la gloria al Señor que esto puede estar grabado y que va a poder repetirse el día de mañana. Entonces, dice acá,
Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora, comillas, imagen de la bestia, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, o sea, los apóstatas. Mas el pueblo que conoce su Elohim se esforzará y actuará. Aquí la cosa, se dan cuenta que no va a haber una guerra, sí. ¿Va a haber algo como nunca antes se ha visto? Sí. ¿Espiritual? Sí. ¿Con manifestación física? Sí. Todas las cosas, las herramientas, por eso un entrenamiento durante todo este tiempo para cuando lleguen esos días. Porque efectivamente es tan importante ser entrenado justamente en el mundo espiritual, sabiendo cómo son las tomas territoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo poder mover los cielos a favor de nosotros en una guerra literal que vamos a tener el día de mañana para justamente deshacer las obras del diablo. Porque claramente los que sean inmaduros, los que sean inconstantes, los que sean justamente, como nosotros sabemos, tibios, claramente que van a sufrir mucho por aquellos que arden por pasión, por el rey, por el esposo, por el rey de reyes. Señoras y señores, el Ruach HaKodesh no los va a desamparar. Y ahora, miren, aún más, nosotros, el rey dejó por escrito, ¿no? Para nosotros, ¿no es cierto? Hay registro de lo que va a ocurrir y qué es lo que debemos de hacer, porque hay muchas cosas que ya están ya ordenadas de antemano para que nosotros sepamos cómo tenemos que reaccionar. Y miren lo que pasa acá. Lucas 21. Vamos a Lucas 21 para ver lo que las palabras del rey dicen con respecto a este mismo tema. Lucas 21, verso 12. Lucas 21, verso 12 dice así: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de ¿qué? De mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra de sabiduría a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos. Aquí hay dos cosas. Aquí tenemos justamente algunos que van a apostatar, que son familiares y conocidos, y otros que van a estar aquí, que son hijos de la serpiente. Ojo. Acá hay dos situaciones, pongan atención en esto. Aquí estas características que se serán entregados por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, estas cuatro condiciones que son del círculo familiar, ¿no es cierto? Estas cuatro condiciones, estas cuatro características de las personas que nos rodean, tienen dos opciones. ¿Son hijos del diablo, son hijos de la serpiente, o son los que van a apostatar de la fe? Entonces, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de ¿qué? De mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Aquí estamos hablando de aquellos que van a estar firmes en la roca. Firmes en la roca. Y aún más, el mismo Mashiach dice claramente después en Apocalipsis con respecto a esto mismo que está ahora él diciendo en Lucas 21. Miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 3, en la carta a Filadelfia. Capítulo 3, verso 10, para ir terminando. ¿Por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia? ¿Y qué fue lo que dijo anteriormente? Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Bueno, ok. ¿Por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia? ¿Eso qué implica? La perseveración. Yo sigo perseverando hasta el fin. ¿Qué acaso no fue el mismo Mashiach del que dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo? Bueno, hay que perseverar, amado, en santidad, en justicia, en autoridad por causa de la santidad y la justicia. O sea, amados, identidad, algo que la religión jamás le va a dar. Por eso hay que salir de Babilonia. Salid de ahí, pueblo mío. Sigo leyendo. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, amados, ¿hay protección por parte del cielo para quienes le aman y cumplen sus mandamientos? Sí. Babilonia, ¿qué es lo que nos ha dicho? No, nos vamos antes del antimasías, nos vamos antes del anticristo y cuando nos vayamos se acaban todas las cosas. Amados, cuando nosotros nos vayamos, vamos justamente a descender nuevamente a tomar gobierno sobre este planeta por 1000 años y la eternidad, a lo que nosotros conocemos como el milenio
o como el Gran Shabbat. Recordemos que estamos en la segunda semana de la creación y todos los tiempos ya están ordenados de antemano para que todo se cumpla. Por eso el soplo del Ruach HaKodesh en este último tiempo, para volvernos justamente a nuestra casa de Israel y para volvernos justamente a nuestra identidad, de que sí somos justamente esas ovejas perdidas de la casa de Israel dispersas en el planeta, es una realidad. Amados, esto es para ir, digamos, solamente haciendo una introducción de lo que viene siendo Babilonia y cómo nos han engañado durante estos 2000 años. Y el próximo Shabbat seguiremos develando, desenmascarando a este principado de tinieblas que ha tenido engañada a la asamblea mesiánica durante tanto tiempo. Un abrazo a la distancia, un abrazo desde acá de los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón. Shabbat Shalom.